Hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a pedir a los que así puedan, puestos en pie, y busquen en sus signarios el número 2, Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mir, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz por mí sufrió y murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando me llame Dios a tu presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de tu poder y tu infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Ahora tendremos la oración de invocación y al terminar con el Padre Nuestro. Dios de historia, Creador y Señor de todo lo que existe,
Gracias por recibirnos ante tu presencia. Aquí estamos para adorarte como esperas de cada uno de nosotros, en espíritu y en verdad. Necesitamos verte, sentirte y escucharte para poder ser obedientes a tu voluntad y seguir el ejemplo que nos diste a través de tu Hijo, Jesús, el Cristo. Así como viniste al mundo, como uno de nosotros, inspiramos para que demos vista al cielo espiritual, que anunciemos tu regreso, el año favorable de tu pueblo, que liberemos a los esclavos de la maldad, que entreguemos libertad a los oprimidos por su mente, a los cautivos por el poderoso y a los que son manipulados por el insolente abusador. Que por el hecho de haber estado hoy en tu casa, sigamos proclamando la buena noticia de la salvación en medio de muchas noticias malas. Fortaleza necesitamos, sabiduría de ti para servirte. Aquí estamos para construir en el corazón el tiempo de paz que dé frutos de justicia. En el nombre de Jesús oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámonos hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y así, hermanos, busquemos en nuestro himnario 1000 voces para celebrar el número 4, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre a Dios mío lo externa. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro. Santos
busquemos en la página 90, el Salmo número 8. La página 90. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que aún aman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Digo, ¿qué es el hombre para que tenga alta memoria y el hijo del hombre para que lo visites? lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Jehová, Señor nuestro, Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Así, hermanos, busquemos en nuestro coritario el número 18. Yo sé que estás aquí. El coritario. Número 18. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Se pueden sentar, hermanos. Y ahora vamos a tener al hermano Carlos Samuel con la lectura del Antiguo Testamento que se encuentra en Proverbios capítulo 8 del 1 al 7 y del 20 al 33. Excelencia, eternidad de la sabiduría. Proclama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino y la encrucijada de la verdad separa. En lugar de la puerta, la entrada de la ciudad, y la entrada de la puerta da voces, os hombres de vosotros clamo, diríjome vos a los hijos de los hombres. Entender, oh simple discreción, y vosotros necios entrar en cultura, o porque hablaré cosas excelentes y oír porque delante cosa excelente y abriré mis labios para cosas rectas.
porque mi boca habla verdad y ansiedades abomina mi justa. Son todas las razones, no hay en ella cosa perversa. Todas ellas son rectas y en 9. Jehová me posea en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Extremadamente tuve el principio, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuese las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuese formado, antes de los callados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra de los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando cruzaba los círculos sobre la faz de abismo, cuando afirmaba los cielos, arribaba, cuando afirmaba la fuente de abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establezca los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando todo, y en su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Mi delicia con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oírme, bienaventurados los que guardan su camino. Entiendan el consejo y ser sabios, y no los menosprecién. Que Dios bendiga su palabra. Y ahora volvamos de nuevo el Coritario y busquemos el número 13 como el siervo. El número 13. Como el ciervo busca las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré.
en la lectura del Nuevo Testamento de la Carta de los Romanos, capítulo 5, del 1 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y leemos así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Palabra del Señor. Oramos, Señor. Y así busquemos nuevamente en el coritario el 148, envíame Señor. 148, casi al final del coritario. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar, y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar, por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar, por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar. Y así mismo, hermanos, busquemos en el himnario, el número 170. Es una oración para el domingo de paz y justicia. 170. Y lo vamos a hacer a lo mismo. El 170. Todos, hermanos. Bondadoso Dios, que enviaste a Jesucristo para inaugurar el principado de paz y encarnar el reinado de justicia. Perdona nuestra inclinación a la violencia y nuestro silencio ante la injusticia. Renueva en tu pueblo el deseo de caminar humildemente contigo, amando la misericordia y haciendo justicia. Ayúdanos a hacer nuestra la causa del oprimido y nuestro ministerio, la conversión del opresor, hasta que todos experimentemos la plenitud de tu perfecta voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén.
Ok, hermanos, y puestos en pie, busquemos ahora el número 15 en el ignario. Puestos en pie, hermanos. A nuestro Padre Dios, hacemos nuestra voz, gloria a Él. Tal nuestro amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos dar fervor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y al cielo me abrió, gloria a Él. Ángel consolador, se eleve nuestra voz, gloria a Él. Con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Cristo Dios. En la eternidad morará la divinidad, por siempre alabará al Cristo Dios. Así puestos de pie, busquemos en el Evangelio del día y la homilia en Juan capítulo 16 del 12 al 15. Dice así la palabra del Señor para hoy, domingo en que la Iglesia cristiana reconoce la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en la unidad. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes también. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. John Wesley, cuando escribió acerca de la ineficacia del cristianismo, entre sus párrafos escribió esto: aquí estoy yo y mi Biblia. No me atrevo a alejarme de este libro, ni en las cosas más grandes, ni en las cosas más pequeñas. No me es permitido dejar a un lado ni una jota ni una tilde de aquello que encuentro aquí.
he determinado ser un cristiano bíblico, no apenas, sino totalmente. Y termina así esa párrafo. ¿Quién se unirá conmigo sobre esta experiencia? ¿O se unirán conmigo sobre este fundamento? ¿O nos separaremos? La virtud de leer todos los días las Sagradas Escrituras, la Biblia, es que a través de sus páginas y sus 40 autores se refleja la fe en el único y verdadero Dios, creador del universo, quien se reveló de una manera especial a través del pueblo de Israel que formó para redimir al ser humano en su historia, guiándolo con las alianzas, enseñándole sus leyes y dándole sus promesas, sosteniéndolos en sus momentos de dolor, de abatimiento y desgracias, pero también en la celebración. Pueblo que purificó su fe y les reveló continuamente sus exigencias de santidad, de justicia y de fraternidad. En las Sagradas Escrituras o la Biblia, ya que la conocemos así porque viene de la palabra griega biblión, que significa colección de libros o pequeña biblioteca, en el Antiguo Testamento encontramos toda la historia del pueblo de Israel a la luz de su fe, la enseñanza de los profetas y de los sabios, las oraciones tanto individuales como colectivas y reflexiones de los poetas inspirados por el Espíritu Santo de Jehová. En el Nuevo Testamento encontramos la afirmación y consignación de esa fe a través de la Iglesia Apostólica de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir consignar? Es una palabra que significa traspasar, entregar una posesión de un dueño a otra persona. Es una entrega que viene también del latín, que quiere decir consignare, que en su raíz quiere decir dar una orden o señalar. Y si ustedes entienden lo que es escribir un testamento cuando alguien se muera, ya podrán entender. Eso es el Nuevo Testamento. Recibe del Antiguo Testamento lo que es propiedad de Dios, para que a través del nacimiento de Belén en tiempos de Herodes, que a pesar de hacer bien y enseñar las verdades del reino, murió en la cruz por condena instigado de Poncio Pilato, que era gobernador de Judea, se manifestó vivo de nuevo a aquellos que él había escogido como testigos para anunciar el mensaje de salvación universal que se ofrece a los pecadores. Los escritos del Nuevo Testamento, como del Antiguo Testamento, reflejan la misma fe, la misma esperanza, las luchas y crecimiento de las comunidades que fueron surgiendo a partir en el Nuevo Testamento de la experiencia del Jesús de Cristo que fue muerto, que resucitó, y sobre todo el Espíritu de Jehová enviado a los creyentes de toda raza, de toda lengua y toda nación, en la experiencia del Jerusalén con el derramamiento del Espíritu Santo. La formación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, datan de muchos siglos. ¿Y cuántos años tiene un siglo? ¿Alguien sabe cuántos años tiene un siglo? 100. Tiene 100 años. Y aún estén organizados en la forma que lo tenemos, especialmente el Nuevo Testamento, porque ya el Antiguo Testamento estaba organizado, nadie está en capacidad de decir cuándo se escribió cada uno de ellos. Y no se puede olvidar que antes de que se comenzaran a escribir, el mensaje era transmitido
gente, por boca, de boca a boca, de persona a persona, que es lo que se conoce en el ambiente teológico la tradición oral. Por varias y aún muchas generaciones, los datos que dan pautas para tratar de situar un libro de la Biblia o una carta es usando eventos históricos de la humanidad que han ocurrido. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, algunos de los redactores que pusieron por escrito lo que recibieron y también vivieron, usaron otros escritos que no son parte de las Sagradas Escrituras como afirmación del mensaje que ellos transmitieron. Se puede citar, por ejemplo, en el libro de los Números, en el libro de Números, en el capítulo 21, en el verso 14, dice así: a eso, claro que para ustedes poder cogerle el concepto completo tienen que leer el capítulo completo, 21, pero voy a resaltar lo que dice el verso 14. A eso se refiere lo que dice el libro de las guerras del Señor. Pasamos por Bae, en la región de Sufá, por los arroyos y por el Armón. Josué, en su capítulo 10, verso 13, escribe así: el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. Esto es lo que dice el libro del justo. El sol se detuvo en medio del cielo y por casi un día entero no se puso. Judas, que es la carta más corta que tiene el Nuevo Testamento, que ni siquiera capítulos tiene, escribe así a la iglesia. También Enoc, que fue el séptimo después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente: vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles a juzgar a todos los hombres y a condenarlos por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él. Aunque no se puede negar que la Biblia es una de las colecciones literarias más preciosa que se ha producido en la humanidad, que ninguna se le compara, su valor no se encuentra en eso. Se encuentra tanto como para el pueblo de Israel como para el pueblo cristiano, en que es el libro sagrado por excelencia, por ser inspirado y revelado por Dios mismo para darlo a conocer a todos los demás. Las leyes, los preceptos, los mandamientos tienen en sí ordenanza divina y de ellos se parte a partir de Éxodo 20. El Salmo 119, que habla de las excelencias de la ley de Dios, son perfectos ejemplos de eso. Los profetas tienen la conciencia de que han sido escogidos por Dios para comunicar mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 6 escribe así: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Y él me dijo: anda y dile a este pueblo lo siguiente: por más que escuchen, no entenderán; por más que miren, no comprenderán. Por su parte, Jeremías, en el capítulo 1 de su libro, dice que el Señor le habló cuando Josías, el hijo de Amón, estaba en el año 13 de su reinado en Judá. También le habló durante el tiempo en que Joaquín o Joacín, hijo de Josías,
Judá, y hasta que Sedequías, también hijo de Josías, cumplió 11 años como rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes de aquel año, cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados al destierro. O sea, cuando vino Nabucodonosor, invadió Israel y se llevó a la gente para Babilonia. Dice él, el Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya yo te había escogido. Antes de que nacieras, ya yo te había apartado. Te había destinado para ser profeta de las naciones. Yo contesté, dice Jeremías: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Por su parte, Ezequiel, en el capítulo 1, escribe así: yo, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a un día a orillas del río Quebar en Babilonia, entre los que habían sido llevados al destierro. En esto se abrió el cielo y vi a Dios en una visión. Era el día 5 del mes cuarto del año 30, 5 años después de que el rey Joaquín había sido llevado al destierro. El Señor puso su mano sobre mí. Entonces vi que del norte venía un viento huracanado, de una gran nube salía un fuego como de relámpagos, y en su derredor había un fuerte resplandor. En medio del fuego brillaba algo semejante a metal bruñido, y en el centro mismo había algo parecido a 4 seres con aspecto humano. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas con pezuñas como de becerro y brillaban como el bronce pulido. Además de sus 4 caras y de sus 4 alas, estos seres tenían manos de hombre en sus 4 costados, debajo de sus alas. Las alas se tocaban unas con otras. Al andar no se volvían, sino que caminaban de frente. Así también como la sabiduría tiene su origen en Dios. Proverbios declara: el Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo. Antes de que creara la tierra, me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales, antes de afirmar los cerros y los montes. El Señor ya me había engendrado. Aún no había creado Él la tierra y sus campos, ni el polvo del que el mundo estaba formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites, cuando puso las bases de la tierra, allí estaba yo, fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. Jugueteaba en el mundo creado. Me sentía feliz por el género humano. Y ahora, hijos míos, escúchenme, sigan mi ejemplo y serán felices. A
atiendan a la instrucción, no rechacen la sabiduría. Feliz aquel que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa, porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad del Señor. Pero apartarse de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Esos son versos de parte del capítulo 8 que leyó el hermano Carlos Samón y que ustedes leyeron en su casa. ¿Y qué podemos encontrar a través de la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3? Pablo le dice a Timoteo, ese pastor joven, recuerda que desde niño conocen las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir, educar en una vida de rectitud, para que el hombre y la mujer de Dios estén capacitados y completamente preparados para hacer toda clase de bien. Eso es como una expresión de una convicción cristiana, igualmente como la encontramos en la primera carta que también Pablo escribe a la iglesia en el capítulo 1, que dice: Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido a ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Al reconocer que los libros de las Sagradas Escrituras tienen un origen religioso y tienen una autoridad especial, no se puede negar ni se puede pasar por alto que los autores fueron seres humanos como nosotros, que a pesar que la ciencia de la teología, de la mano de la técnica conocida en griego como hermenéutica, que significa interpretación, ha intentado en muchas ocasiones restarle la autoría de los escritores bíblicos, cuestionando, por ejemplo, que al leer el libro de Isaías, algunos dicen que no era uno, sino que se retratan dos. Claro, si se aprovechara mejor el mensaje transformador en lugar de analizar con técnicas creadas precisamente por los humanos para tener un concepto o un postulado, se sabría que en sus mismas páginas y documentos afirman que Baruch fue quien muchas veces le sirvió de secretario a Jeremías. Pero es siempre interesante y digno de destacar que los mismos escritores de los libros sagrados dan fe de que son los autores de lo que hoy tenemos como regla de conducta y fe. Eclesiastés, por ejemplo, nos dice en el capítulo 1: estos son los dichos del predicador, hijo de David, que reinó en Jerusalén. Vana ilusión, vana ilusión. Todo es vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia, aunque hablen de calentamiento, aunque inventen lo que inventen. Sale el sol, se oculta el sol y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. Los ríos van todos al mar, pero el mar
camino. No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas estas cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nada habrá que antes no haya habido, nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es algo nuevo, como el celular, ¿verdad? Pero aún eso ya ha existido siglos antes de nosotros. Las cosas pasadas han caído en el olvido, y en el olvido caerán las cosas futuras entre los que vengan después. Yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén, y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombros para humillarlos con ella. Que aún el libro, cuando usted va a la Biblia, aún el libro no dice que su autor es Salomón. Él mismo lo expresa, porque en el verso 1 del capítulo 1 dice: estos son los dichos del predicador, hijo de David, que reinó en Jerusalén. Y en el verso 12 dice: yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén. ¿Y quién fue el sucesor de David? Salomón. ¿Y de quién era hijo Salomón? Aún no se define que fue escrito a mediados del siglo II antes de Cristo, cuando la cultura griega o helenista comenzaba a dominar el cercano oriente. Se parece y se puede utilizar también como el libro de Job. Más que perderse en fechas de composición, más debería profundizarse en el contenido que tienen los escritos en sí mismos. Y así como el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, como lo recibimos del Antiguo Testamento, que son las Escrituras o la ley, la nueva alianza o pacto sellado entre Dios y la humanidad se confirma y se renueva por medio de Jesús el Cristo en el Nuevo Testamento, especialmente con su muerte. Jeremías en el capítulo 31 dice: el Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con los antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi ley. A pesar de que yo era su dueño, yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor que puso el sol para alumbrar de día y la luna y las estrellas para alumbrar de noche, que hace que el mar se agite y rujan sus olas, que tiene por nombre el Señor Todopoderoso, dice: si un día llegaran a fallar estas leyes que he establecido, ese día Israel dejará de ser mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Si un día se llegara a medir el cielo y a explorar la tierra hasta sus cimientos, ese día yo rechazaría a Israel por todo lo que ha hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Confirma que Dios renueva la alianza.
la del Antiguo en el Nuevo Testamento. Y Pablo escribe así en la segunda carta a los Corintios: hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, refiriéndose al pueblo de Israel, un velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, como muchos de ellos son cristianos hoy, el velo se le quita. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, todos nosotros, ya sin velo, que nos cubre la cara, somos un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué dijo Juan? Y lo escribe en el capítulo 1 de su Evangelio: aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. ¿Y a dónde fue que Jesús vino? ¿A dónde fue que nació? ¿Qué era Jesús? No sustituía el antiguo pacto, le daba vida. Porque él dice en Juan 10, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así sucede con ser receptivos a la soberanía de Dios, que es el Creador. Que Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien, y de ese modo se completó el sexto día. El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. Y el séptimo día terminó Dios todo y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de la creación. Así como creó la luz separándola de la oscuridad, separó el cielo de la tierra, reunió a las aguas en un solo lugar para que existiera lo seco. Así como trajo el fruto de la tierra que produce plantas y árboles. Así como separó el día de la noche con los astros, una para el día y el otro para la noche, para que alumbrara, y que sirvieran para señalar los años, los días y fechas especiales. Que en las aguas puso vida toda clase de animales, en el cielo y en la tierra, domésticos y salvajes. Y vio Dios que todo estaba bien. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Y les dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De ese modo fue que se completó el sexto día, como lo dice el capítulo 1 y 2 de Génesis. Sin embargo, a pesar que Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida y se convirtió en un ser vivo, cuando Dios lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, para que lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Pero desobedecieron, dejándose llevar de la serpiente, que era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y esa desobediencia trae lo que dice Génesis en el capítulo 6, que el Señor vio que era tanta la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando hacer lo malo.
Y ahí es donde adquiere vida lo que dice Pablo en su carta a los filipenses, cuando habla de la revelación confirmada en el pesebre de Belén. Aunque existía con el mismo ser de Dios, ese Jesús, no se aferró a la igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Porque recuerden que a María el ángel le dijo: vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un hombre grande, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Y a José le dijo: María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ya Miqueas, el profeta, lo había dicho mucho antes que el ángel se le apareciera a María y a José, que Jesús iba a nacer en Belén. Dice en el capítulo 5: en cuanto a ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel, que desciende de una antigua familia. Y por su parte el profeta Oseas, en el capítulo 11, que también habla de parte de Dios, escribe que cuando el pueblo de Israel era niño, dice Dios, yo lo amaba. A él, que era mi hijo, lo llamé de Egipto. Declara a Dios salvándolo de la muerte después de haber nacido en Belén, en ese pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país, que llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír eso, y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios que él tenía en el reino, se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó, o sea, los sabios que vinieron de Oriente, que no eran Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones, del rey Herodes, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir delante de ellos les guió hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Pero después que los sabios adoraron al Señor en el pesebre, que ya estaban listos para irse, cuando los sabios ya se habían ido, se le apareció en sueños un ángel a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino a Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes.
Eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. El rey Herodes, fíjense, se inquietó mucho al oír lo que dijeron los sabios. Y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Y mandó a llamar a todos los jefes y sacerdotes y a los maestros de la ley. Y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Y ellos le dijeron esto: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes fue cuando llamó a los sabios y los mandó a que fueran a verlo. ¿Y quién dijo esa profecía de que iban a nacer también en Belén de Judá? Jeremías, en el capítulo 31. Isaías 61 habla de la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar a libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. ¿Y qué sucedió después que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Que cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma. No era una paloma, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. ¿Y qué le dio Jesús en la sinagoga? En Nazaret, en el pueblo donde se había criado, que el sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Y le dieron a leer las escrituras en el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, se sentó y todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Y él dijo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Pero también el punto culminante del propósito de Dios, porque estamos en el domingo de la Trinidad y es muy importante entender que Dios no es una cosa, que Jesús no es una cosa y que el Espíritu Santo no es una cosa, que es uno. Es culminante el propósito de Dios de hacerse como uno de nosotros, de humillarse como uno de nosotros, como lo demuestra en la cruz. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto en alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán que hay algo que nunca habían oído. El
Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. O sea que Jesús no era como un actor de cine, para que le cayeran atrás ni lo siguieran. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada de atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban, como lo hacen a lo feo, ¿verdad? Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdemos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan, cuando le quitan la lana. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera, porque todos se fueron y lo dejaron solo hasta María. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios les dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Y eso lo dijo Isaías en los capítulos 52-53. Moisés revela mucho tiempo atrás que un día del Señor le levantaría un profeta como él. Se lo dijo al pueblo, el cual el pueblo debía obedecer. Cuando hayan entrado ustedes, le dice a Moisés, porque se recuerda que Moisés no entró a Canaán. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten los horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Porque el Señor le repugnan todas esas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a esas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. El Señor su Dios hará
que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron: no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: está bien lo que han dicho, yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir y les repita lo que yo le mande. A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Y todo eso está en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18. ¿Y qué dice Jesús? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no se las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las mismas obras. Y así fue que le dijo a Felipe cuando éste le pidió: Señor, déjanos ver al Padre y nos basta. Siguen más tarde, después que Moisés instruyó al pueblo de librarse de las prácticas paganas al entrar en Canaán, Pedro confronta a los del pueblo de Israel después de la curación del paralítico sobre la muerte de Jesús. ¿Se recuerdan que el paralítico fue sanado y se estaba tratando de averiguar cómo fue? Pero el paralítico no soltaba a Pedro y a Juan. Y toda la gente corrió a la parte del templo que se llama el Pórtico de Salomón para ver todo lo que había pasado. Pedro, cuando vio todo eso, dijo: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre o lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que soltara un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva la vida. Pero Dios lo resucitó. Y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerza a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que ha hecho sanar completamente a este hombre, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Y si usted desea conocer que el Dios que se hizo hombre en Jesús, que se encarnó y que resucitó después de ser crucificado, que volvió al Padre y prometió la compañía permanente de no dejar solo a los suyos, simplemente hay que ir a leer el Evangelio de Juan. Simplemente hay que ir a Juan a partir de ahí, porque Juan es considerado el teólogo de los 4 evangelistas. Hay que ir a Marcos, que es el más antiguo de todos
buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediría al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré para estar con ustedes. Y eso fue lo que pasó en Jerusalén. Dentro de poco los que son del mundo ya no me verán. Pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Y termina así, después de estar con ellos 40 días apareciéndoseles después de su resurrección, antes de volver al Padre, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolos con señales milagrosas. A muchos les gustan estos versos del Hebreos 11. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver. Si entre ustedes hay algunos sabios y entendidos, que lo demuestren, dice Santiago, con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger fruto de justicia. Y dice Pablo en Romanos 5:5, que leyó la hermana: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Oremos. Padre de toda bondad, gracias por ser creador, salvador y estar con nosotros y en nosotros al abrirte y entregarte todo el ser, el alma, el corazón, la voluntad y el cuerpo para residencia de tu señorío, oh Espíritu de Jehová. Gracias por ser elegidos entre todos los llamados para predicar y servir en tu nombre hasta que Cristo vuelva. En Jesús, amén. Amén. Así, hermanos, busquemos nuestros signarios, el número 16. Te lo amo, oh Dios.
16. Te lo amo, oh Dios, con una vive voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, y en tu trono de luz has dejado volarnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Pablo, en su carta a Colosenses, en el capítulo 1, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en él subsisten. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Reciban la bendición. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Pueden sentar.